Muy buenas tardes, les doy la más cordial bienvenida a todas y todos al ciclo de conferencias y capacitaciones en línea que ese ministerio viene desarrollando para el impulso y la ejecución de las inversiones públicas con el fin de fortalecer las capacidades de los operadores del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, INVIERTP, en los 3 niveles de gobierno. El día de hoy la capacitación se titula Lecciones aprendidas en formulación, ejecución o recuperación de áreas degradadas. Nos acompañan como expositores José Petit y Juan Candia del sector de agua y saneamiento de la Dirección de Gestión de Inversiones de la EGPMI y ese ministerio, y Juan Pilco, especialista del Ministerio del Ambiente. Esta capacitación se dividirá en 2 partes. En la primera tendremos una exposición sobre el tema y en la segunda tendremos un bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. De antemano les pedimos las disculpas del caso por si se presenta algún problema técnico. Si fuese el caso, sugiero esperar unos segundos mientras retorna la conectividad. Bien, vamos a dar inicio a la capacitación dándole la bienvenida a José Petit. Adelante, José. ¿Qué tal? Muy buenas tardes con todos. El día de hoy venimos a exponerles todo lo que son las lecciones aprendidas en formulación y ejecución para los proyectos de recuperación en áreas degradadas, focalizado a todo lo que son la gestión de los residuos sólidos. En ese sentido, la exposición va a ser realizada en 3 partes. Siguiente diapositiva, por favor. Primero vamos a ver la fase de formulación de proyectos, en donde vamos a tocar algunos temas que son recurrentes y donde podría existir una serie de problemáticas. Primero vamos a tratar los documentos técnicos para la fase de formulación y algunas condiciones que se deben de tener en cuenta. Adicionalmente, veremos los indicadores de brecha y qué se debe tener en cuenta para el diagnóstico de la situación actual. Eso seguidamente expondrá el señor Juan Candia todo lo que refiere a la parte de formulación, los estudios básicos que se deben de tener en cuenta, algunos activos estratégicos y algunas lecciones y consideraciones durante la fase de formulación y evaluación. Asimismo, tendremos una segunda parte en donde se verá la fase de la ejecución de proyectos a cargo del señor Juan Pilco, encargado de todos los proyectos de recuperación de áreas degradadas en el Ministerio del Ambiente. ¿Qué se verá en estos puntos? El ámbito de intervención de la unidad ejecutoria número 3, YAICA, algunos componentes de los proyectos de recuperación de áreas degradadas, los beneficios de los proyectos de recuperación de áreas degradadas y finalmente también lecciones aprendidas en la ejecución, etapa de estudios definitivos. Es decir, nos focalizaremos un poco más en lo que son los estudios definitivos. Siguiente diapositiva, por favor. Nosotros vamos a empezar en ese sentido con la fase de formulación de proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Siguiente, por favor. ¿Qué documentos técnicos se deben de tener en cuenta para este tipo de proyectos? Es muy importante tener en cuenta que se tocan la ficha estándar, también tenemos fichas técnicas de mediana y baja complejidad, tenemos también los perfiles. La diferencia dan tanto a nivel de complejidad como también a nivel de monto. Como podemos ver, la ficha técnica estándar es de 0 a 15.000 UITs, las fichas técnicas de baja y mediana complejidad de 15.000 a 400.000 UITs. Sin embargo, en el caso de los perfiles, podemos tener también perfiles que no sean de tanto monto, pero pueden ser de mayor complejidad. ¿Qué otros puntos se debe tener en cuenta? A diferencia de otros sectores y otros tipos de proyectos que ustedes vienen viendo en esta serie de capacitaciones, en este caso, la ficha estándar aplica también como una ficha técnica simplificada. Ese es un punto muy importante que debemos de tener en cuenta. Siguiente diapositiva, por favor. Siguiente diapositiva. Sí, ya. Las condiciones para la aplicación de la ficha técnica estándar. Nosotros hemos tratado de resumir algunas consideraciones que son muy importantes para estas fichas técnicas estándar. Las hemos tratado de resumir en 7 condiciones. Deben de tener en cuenta cuando ustedes elaboran estas fichas técnicas estándar. Primero, deben de contar con un proyecto de relleno sanitario que esté programado en el PMI o que se encuentre en un relleno sanitario en operación, ¿sí? Este punto es muy importante. ¿Por qué? Porque cuando se
se hace esta recuperación de áreas degradadas, se vuelve, por así decirlo, al estado basal algunas zonas que han sido degradadas por residuos sólidos. Y y si se llegan a cerrar estas áreas que inicialmente son consideradas como botaderos, entonces necesitamos también contar en paralelo con un relleno sanitario. Como bien saben, el relleno sanitario, a diferencia de los botaderos, tiene ya ciertas características que siguen unos procedimientos y lineamientos del Ministerio del Ambiente. Tienen toda esta serie de estándares y buenas prácticas que se deben de seguir. A diferencia de los botaderos no consideran estas buenas prácticas, ¿sí? Otro punto, solamente para terminar esta primera condición, es que también cuando uno inicia un proyecto o empieza a formular uno de estos proyectos, sí puede ver que tal vez haya un proyecto que se esté formulando, pero hay que hacer la diferencia en este caso bastante puntual. Que cuando ya están a punto de ejecutar un proyecto, cuando ya se ve que se tiene que ejecutar, se necesita ya el proyecto en ejecución del relleno sanitario. Esta es una primera condición que se tiene que tener en cuenta. La segunda condición, la intervención se debe realizar en aquellas áreas degradadas que han sido usados como botaderos y que actualmente están disponiendo sus residuos sólidos en relleno sanitario. Tal vez ya me he adelantado un poco con esto, pero es enfatizar la diferencia entre el concepto de botadero y el concepto de relleno sanitario. Entonces, como le digo, para empezar ya a llevar a cabo estos proyectos, ustedes ya deben tener implementado un relleno sanitario. ¿Cuál es la tercera condición? Que las áreas degradadas por residuos sólidos deben encontrarse a una distancia mayor a 500 metros de la fuente de agua superficial. Caso contrario, sería un poco más complejo y por lo tanto se tendría que realizar este tipo de proyectos con un perfil. ¿Cuál es la cuarta condición? La cuarta condición es que también exista una ausencia de aguas subterráneas. También, al igual que según la tercera condición, debemos tener en cuenta que de realizarse o de encontrarse, mejor dicho, estas aguas subterráneas, se tiene que hacer ya un estudio un poco más complejo a nivel de perfil. La quinta condición, el terreno debe tener también algunas condiciones, por ejemplo, en lo que respecta a la pendiente. Hemos puesto que existe acá una pendiente de 3:1 y también el caso contrario, si ya tiene una mayor inclinación, se debería de considerar ya un estudio a nivel de perfil. Siguiente diapositiva, por favor. La sexta condición es que no se incluya componentes ni acciones relacionadas a valorización energética de biogás. Y una séptima condición es que el monto de inversión sea menor a 15.000 UITs. Entonces, resumiendo, tenemos estas 7 condiciones hasta el momento. Estas condiciones, a su vez, delimitan un poco lo que puede hacer el formato estándar. Adicionalmente, podemos decir que lo que se busca con estos proyectos es efectivamente recuperar una área a su estado basal, es decir, que por ejemplo inicialmente podíamos tener un botadero, este botadero se quiere cerrar, para cerrarlo tenemos que tener en cuenta que ya debe de estar operando un relleno sanitario y esta serie de proyectos nos van a ayudar a, como les repito, a recuperar estas áreas que están degradadas. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Qué debemos tener en cuenta para los indicadores de brecha? ¿Sí? Cuando nosotros empezamos a elaborar cualquier tipo de documento técnico, siempre tenemos que considerar lo que son los indicadores de brecha. En ese sentido, para este caso específico de proyectos, tenemos que tener en cuenta que inicialmente debemos de pensar en la función 17, en la división funcional 055, que es la gestión integral de la calidad ambiental, el grupo funcional, el 126, que es la vigilancia y control integral de la contaminación y remediación ambiental,
¿Qué servicio o bien público vinculado se está considerando? En este caso se está considerando la recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Es importante resaltar en este punto que no es un servicio, sino que es una tipología de bien público, ¿no? Entonces, ¿y qué indicador de brecha vamos a considerar? El porcentaje de hectáreas de áreas degradadas por residuos sólidos sin intervención, ¿no? Que estamos solucionando, por así decirlo. También es importante tener en cuenta en estos tipos de proyectos qué componentes consideramos, ¿no? Entonces, los componentes más comunes son apropiadas técnicas de cofinanciamiento de residuos sólidos, apropiado manejo de lixiviados, apropiado manejo de gases. También se debe ir a acompañar, y esto no es menos importante, sino que tiene que ir un fuerte acompañamiento de la gestión municipal. Y también tenemos que tener algunas prácticas o una especie de sensibilización con la población involucrada para que no se vuelvan a repetir estas prácticas. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si nosotros recuperamos un área degradada y hay una práctica constante de botar o dejar la basura en ese punto? Entonces, no ayudaría en nada este proyecto, porque en realidad también depende de sensibilizar a la población, de tener buenas prácticas con la población y que la población ya empiece a pensar no en un botadero, sino en un relleno sanitario. Entonces, ese es un punto muy importante. Y por lo tanto, viendo todos estos componentes, lo que queremos darles a entender es que el análisis siempre debe ser lo más integral posible. Debemos de pensar no solamente en lo que es obra, sino también en la parte humana, para que esto funcione de la mejor manera. Siguiente diapositiva, por favor. ¿Y cómo hacemos todo cómo encontramos a todos estos componentes y qué características tienen? Bueno, esto es un tema que se ve prácticamente en todos los proyectos, pero siempre tenemos que pensar en nuestra área de influencia del estudio, ¿no? Hasta qué punto vamos a considerar estas áreas degradadas, hasta qué punto están influenciando en cierta población. ¿Qué características tiene esta área degradada por residuos sólidos? Tenemos que hacer un análisis profundo de qué se está desechando también en estos botaderos para después recuperarlos. Y finalmente también tenemos que considerar, como les dije ya previamente, pero no está de más repetirlo, los involucrados. Los involucrados siempre son muy importantes y van a haber diferentes actores o involucrados. Vamos a tenerlos a nivel municipal, también vamos a tener la población en sí, y entre otros, ¿no? Estos serían los más importantes. Pero hay muchas personas que también viven, por ejemplo, del reciclaje y tienen una cierta relación con los botaderos. Entonces, también se debe pensar, identificar qué se está haciendo con estas personas que trabajan en estas zonas para tal vez, de alguna manera, se puedan reinsertar a través de los rellenos sanitarios que ya tienen mejores estándares. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, en este punto le cedo la palabra al señor Juan Candia, especialista de proyectos en gestión de residuos. Adelante, Juan, por favor. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos y con todas, ¿no? Continuando con este taller, vamos a ver ahora el tema de la formulación de esta tipología de proyectos de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Daniel, si me permites dar un preámbulo un poco para precisar en la diapositiva donde quedan los indicadores de brecha, por favor, quería un poco enfatizar sobre estos componentes de esta tipología, ¿no? Que el sector, ¿no? A través de la resolución ministerial, la 37 del 2018, aprueba las fichas técnicas estándar para este tipo de proyectos de inversión, ¿no? Entonces, si bien es cierto el componente de apropiadas técnicas de confinamiento de residuos sólidos, estas actividades involucran, pues, la acumulación de los residuos sólidos, ¿no? Para evitar, pues, que el área en estudios
la cantidad de residuos sólidos que van a ser confinados sean mayores, ¿no? Entonces ahí estamos sabiendo todas las actividades, todas las acciones para acumularlas y concentrarlas en un punto. Lo que es el apropiado manejo de lixiviados involucra pues la construcción de infraestructuras, ¿no? Infraestructuras que ahí están pues en este caso los pozos, ¿no? Pozos de monitoreo, pozos de extracción, ¿no? Los pozos, en este caso, también los canales de evacuación de los lixiviados, ¿no? Y el apropiado manejo de los gases también involucra la intervención en infraestructuras, que son las chimeneas y los drenes, para evacuar este biogás que se genera en los, ¿cómo se llama?, en los botaderos, que es el metano. Como también son la adecuada gestión municipal, que son más que todo capacitaciones al personal municipal, ¿no?, en la operación de este tipo de infraestructuras, como también, ¿cómo se llama?, darle los manuales de operación o el plan de manejo de la recuperación de área degradada, ¿no? En los que es apropiadas prácticas de la población involucrada también son capacitaciones a la población afectada, y también acá hay una particularidad que también son talleres de capacitación a los recicladores que se ven inmersos, tal como lo señaló José, ¿no? Que hay muchos recicladores que vienen realizando actividades de segregación en los mismos botaderos, ¿no? Adelante. Siguiente, por favor. Entonces, siguiente, Daniel, siguiente, por favor. Perdón, una antes. Entonces, con eso, una diapositiva antes, por favor, en estudio básico. Entonces, con ese preámbulo de todas las actividades que se realizan en cada uno de los componentes, pues también el sector ha identificado realizar 5 estudios de base, ¿no? Que son el sondaje eléctrico verticales, a través de los cuales nos va a permitir identificar la profundidad, ¿no?, de estas capas de subsuelo, los residuos, los lixiviados que se encuentran dentro de estos botaderos, ¿no? Hay que tener en cuenta que el sondaje, este tipo de sondaje eléctrico es solamente en una dirección, ¿no? En una sola dimensión. Para ya mayor detalle, se tendría que hacer un estudio de tomografía eléctrica, ¿no? Mayormente se hace en 2 ejes, y que te va a permitir tener mayor información sobre el subsuelo, ¿no? Sobre, en este caso, los residuos sólidos, todo ese confinamiento que ha habido en el botadero, ¿no? Las bolsas del lixiviado, ¿no? La ubicación de estas bolsas del lixiviado, y con ello, con más criterio, vas a poder identificar y ubicar tal vez ¿cómo se llama?, estos pozos de extracción, ¿no? Te va a permitir tener mayor juicio. También los estudios topográficos, que estos estudios topográficos es con el fin de saber cuánto es la superficie, el área de este espacio que ha sido afectado por los residuos sólidos, el perímetro, y con ello también poder calcular el volumen. Entonces, acá con esta información, con estos estudios, nos va a permitir calcular cuánto de residuos sólidos está en estos botaderos, se encuentran en estos botaderos, para poder tomar las acciones, en este caso del confinamiento, ¿no?, que también se van a hacer a través de recubrimiento de capas, ¿no? Y el otro estudio es la prospección a cielo abierto, ¿no?, que comprenden hacer calicatas en este caso en el botadero, para saber las características también del tipo. Un poquito acá ya podemos identificar las profundidades que van a tener estos capas de residuos que han sido dispuestas de manera inadecuada, ¿no? Ya te permite tener mayor juicio para digamos, el dimensionamiento de tu proyecto, y los estudios de cantera que van a servir como para analizar, identificar, ¿no?, el material que va a servir para la cobertura, ¿no?
Dependiendo, claro, dependiendo de la zona, las características del lugar, que tal vez el material de la zona no sea adecuado como para usarlo como material de cobertura, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Acá, si bien es cierto, estos activos para estos proyectos, ya el Ministerio del Ambiente ha aprobado mediante su resolución ministerial la 079 del 2019 los activos estratégicos que forman parte de este tipo de proyectos de áreas degradadas por residuos sólidos, ¿no? En el confinamiento de los residuos sólidos está pues el terreno, es un activo, la cobertura, digamos, la capa que se va a emplear para el cierre, para tapar o impermeabilizar, ya que hay varias capas, una capa inicial, ¿no? En donde que te va a permitir uniformizar, en este caso, el nivel, la cobertura de los residuos y también te va a permitir evacuar, ¿no? Las aguas de lluvias infiltradas. Y también hay una capa intermedia, ¿no? Que en este caso, en esta capa intermedia, hay una capa para drenar, en este caso, los gases, el biogás que se genera, que son metano, y también una capa impermeable, que puede ser cualquier material impermeable, geomembrana, bentonita o arcilla, y también hay una capa drenante de agua y lluvia, ¿no? Entonces, esta capa intermedia también es parte de la cobertura y hay una cobertura final, ¿no? Una cobertura final que está compuesta pues con material que podría ser material de la zona, dependiendo si reúne las ciertas características, ¿no? Y también una capa de tierra vegetal, dependiendo también si estos botaderos se encuentran ubicados en zonas que han tenido vegetación, ¿no? Para volverlo, como señaló José, para volverlo a su estado inicial, dependiendo también el entorno paisajístico. Entonces, la cobertura involucra todas estas capas que también forman parte del activo, de los activos estratégicos, las vías de acceso, el canal pluvial, ¿no? Los canales, en este caso para drenaje pluvial, dependiendo si son zonas de selva, zonas de la sierra con alta precipitación pluvial, también forma parte de los activos. El cerco perimétrico, que es muy importante para así evitar, pues, que posiblemente estén llevando residuos a estos lugares que ya han sido recuperados, ¿no? En el manejo de lixiviados, los pozos de monitoreo, para estar monitoreando si el lixiviado, hay presencia de lixiviado fuera de la zona intervenida, los drenes, ¿no? Pozos de extracción del lixiviado y las pozas de almacenamiento de los lixiviados, ¿no? Todas estas infraestructuras forman parte del activo de estos proyectos, ¿no? El manejo de gases, ahí están las chimeneas, ¿no? Para hacer la quema del biogás una vez canalizado, los drenes, tal vez para llevarlo y concentrarlo, estos biogases, y hacer un solo punto de concentración de este tipo de biogás. Y evitar, pues, digamos, que se puedan liberar al medio ambiente, ya que, pues, el metano se considera altamente contaminante, ¿no? Y la gestión municipal, la gestión técnica municipal, el manual operativo, el programa de monitoreo ambiental, el plan de capacitaciones, ¿no? En este caso para la operación, mantenimiento, debido a que en la operación y mantenimiento hay actividades, ¿no? Ya que los residuos son confinados y periódicamente hay que reponer tal vez capas de cobertura debido a estos asentamientos diferenciales que se van a presentar durante todo el periodo de operación y mantenimiento, y también tal vez por la acción misma de las lluvias o los vientos que van un poco a la capa final, van a hacer que se debiliten, entonces periódicamente van a tener que reponerse. Entonces esas actividades de operación y mantenimiento que son mínimas, también debe estar considerado en este plan de operación y mantenimiento o plan de capacitaciones. Siguiente, por favor. Entonces, durante la formulación de estos proyectos, ¿no? Se tiene que tener en cuenta, si bien es cierto, la unidad formuladora debe tener en cuenta, de verificar que estas áreas o espacios que han sido afectados por la disposición inadecuada de los residuos sólidos
cuenten con el saneamiento físico legal, arreglo institucional o disponibilidad física del predio, a favor de la entidad que va a implementar. Claro, acá este tipo ya de proyectos, si bien es cierto, vamos a recuperar un espacio natural que fue, digamos, degradado por los residuos sólidos municipales. Ya se tiene localizado estos sectores, entonces tenemos que sanearlo para poder intervenir con un proyecto de inversión pública, ¿no? Y esto tiene que estar a favor de la entidad por un periodo, por todo el periodo de la operación mínimo, la operación y mantenimiento que estiman que sea 10 años, ¿no? Tal que este saneamiento o estos arreglos institucionales o la disponibilidad física permitan garantizar la implementación del proyecto, ¿no? Entonces, es un aspecto que se tiene que tener en cuenta. Igual, la UEF debe tener las competencias legales para formular y declarar la viabilidad de estos proyectos de inversión en recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos. Como también la unidad formuladora, ¿no?, debe dimensionar el área a recuperar considerando, ¿no?, la implementación de un proyecto de recuperación de áreas degradadas, siempre y cuando ya se cuente con un relleno sanitario. ¿Qué es lo que sucede? Acá, en este tipo de proyectos, si bien es cierto, hemos hecho estudios de base para calcular el volumen de residuos sólidos. Ese volumen de residuos sólidos, cuando la unidad formuladora lo realiza, ¿no?, hace todos estos estudios de campo, puede tener una magnitud, pero cuando ya se implementa, se ejecuta, este volumen va a variar. Va a variar, ¿por qué? Porque la generación de residuos sólidos en la ciudad es a diario. Entonces, mientras que no haya un relleno sanitario en operación, la generación o los residuos sólidos que van a llegar a estos botaderos van a seguir aumentando y van a cambiar la dimensión. Entonces, la unidad formuladora tiene que dimensionar el área o el volumen a recuperar de estos residuos, de este espacio, perdón, teniendo en consideración el volumen que va a generar hasta que entre en operación un relleno sanitario, ¿no? Que podría, digamos, un ejemplo, la unidad formuladora puede formular este año su proyecto y tiene previsto recién ejecutar en el segundo semestre del próximo año 2022. Entonces, toda esa cantidad de residuos sólidos generados desde esta fecha hasta que entre en operación un relleno sanitario debe ser considerado también en el dimensionamiento del proyecto, no solamente lo que a la fecha que se hizo los estudios de campo, ¿no? Para evitar, pues, digamos, incrementos del monto del presupuesto del proyecto mismo, ¿no? Entonces, todas estas consideraciones deben considerarse, digamos, para que puedan dimensionar el área a recuperar. Siguiente. Siguiente, por favor. Entonces, durante la elaboración también del estudio, deben plantear algunas acciones, digamos, para el tipo de uso de estas, ¿cómo se llama?, de estas áreas que son recuperadas. Mayormente, las normas del MINAM, ¿no?, en gestión de residuos sólidos, establece que su uso es muy limitado, ¿no? Y está prohibido incluso las habilitaciones urbanas y construir edificaciones de cualquier naturaleza, ¿no? Debido a que estos puedan, pues, poner en riesgo, justamente, ya que se ha confinado los residuos sólidos en el botadero, se ha hecho, digamos, se ha cubierto mediante estas capas impermeabilizables y pueden correr riesgo que estas capas, si, digamos, hacemos la construcción de habilitaciones urbanas o edificaciones, puedan hacer que generen fisuras y esto, pues, ingrese, digamos, el agua y genere mayor cantidad de lixiviados, ¿no? Y genere otros problemas debido también a los asentamientos diferenciales que se presentan por en este caso, la degradación de residuos sólidos, ¿no? O la estabilización de los residuos sólidos. Entonces, el uso de estas áreas recuperadas es muy limitada. Lo que señalan es que solamente se vuelva a su estado inicial y de acuerdo al entorno, a su entorno paisajístico, ¿no? Es algo que tiene que tener en cuenta la unidad formuladora.
¿no? Plantear tal vez llegarlo al entorno en el cual se encuentra o en el cual se ubica esta zona que fue afectada por los residuos sólidos. La unidad formuladora también deberá prever y estimar los costos de elaboración del plan de recuperación de áreas degradadas, ¿no? Dado que este es su instrumento de gestión ambiental. Acá no hay un estudio de impacto ambiental, ¿no? Como tal vez en los proyectos de servicio de limpieza pública sí lo hay, pero acá solamente para, en este caso, la implementación, ¿no? Es la operación y mantenimiento, es el plan de recuperación de área degradada. También deben tomar en cuenta los estudios de preinversión y en las medidas de mitigación para evitar el potencial uso de nuevos botaderos, ¿no? Invasiones, entre otras áreas a recuperar. Por eso les señalaba que estos proyectos se implementan cuando ya están en operación un relleno sanitario, ¿no? Porque corre riesgo que, digamos, si ustedes implementan o ya quieren cerrar un botadero sin tener un relleno sanitario, corre riesgo que se aperture un nuevo botadero, ¿no? Entonces, una condición para la implementación es que esté en funcionamiento o en operación un relleno sanitario. Pero para el estudio, de acuerdo a las normas, en este caso establecidas por el MINAM, para los estudios de formulación puede haber un proyecto que incluya un relleno sanitario y que esté registrado en el PMI o un relleno sanitario en operación, ¿no? La municipalidad también debe garantizar las fuentes que aseguren la sostenibilidad para la operación y mantenimiento, ¿no? Durante todo este periodo de 10 años. Debido pues a que, si bien cierto son actividades mínimas de reposición de capa de cobertura, limpieza, y tal vez estar monitoreando estas infraestructuras, los pozos de monitoreo para ver si hay presencia de lixiviado que está saliendo fuera de la zona que se ha intervenido, ¿no? Entonces, todas estas actividades deben estar cubiertas y con recursos de la municipalidad, ¿no? Bien, muchas gracias. Este es por mi parte. Gracias. Paso a Francis. Adelante. Muchas gracias, Juan, por la exposición brindada. Vamos a pasar a la siguiente parte de la exposición a cargo de Juan Pilco, especialista en el Ministerio del Ambiente. Adelante, Juan. Gracias. Buenas tardes con todos. Muchas gracias por la invitación. Vamos a ver en esta etapa. En realidad voy a compartir con ustedes algunas lecciones aprendidas que hemos experimentado a lo largo del inicio de la ejecución de los proyectos que están relacionados con el programa de recuperación de áreas degradadas que está a cargo del Ministerio del Ambiente y la unidad ejecutora. Entonces les voy a contar un poco las lecciones aprendidas de las primeras etapas que hemos venido ejecutando. La siguiente, por favor. Como les decía, esto es en función a un programa de inversiones. Como ustedes saben, un programa de inversiones se maneja un grupo de proyectos. En este caso estamos hablando de 30 proyectos de inversión pública a lo largo del Perú, en Puno, Piura, Ancash, Tumbes, Apurímac, Ica, Huánuco, Madre de Dios, San Martín, Junín, Lambayeque, Ayacucho, Amazonas, Lima y Pasco. De estos 30 proyectos que forman parte del programa, hemos empezado con el primer grupo. El primer grupo son de 12 ciudades y de estas 12 ciudades hemos iniciado por un primer grupo de 6 ciudades. Y sobre esas 6 ciudades es un poco lo que vamos a comentarles de estas lecciones que hemos tenido. Antes de pasar a la siguiente, solo quiero precisar que de acuerdo al inventario de áreas protegidas, de áreas degradadas, hay más de 1.500, ¿no? A nivel nacional. Este programa está empezando con las 30 primeras ciudades. Estas 30 ciudades más o menos están abarcando 372 hectáreas, lo que equivale a un 19% aproximadamente de la brecha total de las más de 1.500 que hay a nivel nacional. Y las primeras ciudades que les comentaba, que son 12, estas 12 ciudades abarcan más o menos 178 hectáreas. Estas 12 ciudades están programadas a ejecutarse entre el año 2019 y el 2023. La siguiente, por favor. Bueno, esto ya lo había explicado muy bien Juan Candia, ¿no? Los componentes del proyecto.
Vemos 3 componentes, sin embargo, quiero precisar solamente que de estos 3, estos se van a dividir en 2, ¿no? El primero que está referido a todo lo que es infraestructura y el segundo y tercero que está referido al tema de gestión y de habilidades blandas con respecto a los actores sociales. Ya hago esta precisión porque cuando entramos a ejecución, ¿no? Cuando entramos a la ejecución de estos proyectos, lo primero que uno tiene que hacer es actualizar la información, ¿no? Que se desarrolló cuando se hicieron los estudios de preinversión, y la actualización de la información nos lleva a desarrollar 2 tipos de productos, ¿no? El primer producto van a ser los estudios definitivos de ingeniería de detalle, conocidos como los expedientes técnicos. Y en el caso del componente 2 y 3, estos van a formar parte de lo que se conoce como los documentos equivalentes para poder contratar los servicios que están relacionados a estos 2, digamos, componentes. Entonces, acá vamos a tener, por un lado, expedientes técnicos para la obra y, por otro lado, documentos equivalentes para la implementación de los componentes de gestión y los vinculados a los actores sociales. Siguiente, por favor. Entonces, hay beneficios importantes con respecto al desarrollo de estos proyectos. Hay beneficios vinculados con temas de calidad ambiental y con temas de integridad y salud de las personas, ¿no? Hay una reducción de todas las emisiones de gases, principalmente de gases de efecto invernadero como el metano. Hay una preservación de la calidad del suelo porque el suelo está siendo alterado en estos años, entre 5 a 25 años hemos visto que tienen estos botaderos disponiendo en este lugar. Hay una reducción también del impacto visual e incluso de paisaje, porque en muchos lugares se ha alterado, ¿no es cierto?, las formaciones naturales que hay en estos lugares. Y hay una eliminación de los residuos que están dispersos en los alrededores, en los accesos, y que a veces con ayuda de parámetros meteorológicos como los vientos, estos residuos llegan a otros lugares generando diferentes molestias. Hay una eliminación de los grupos de insectos de vectores, que son fuentes de generación de enfermedades, y hay una reducción de riesgo para los grupos sociales que están en los alrededores y en algunos casos que están dentro del botadero, incluso haciendo actividades económicas, ¿no? Siguiente, por favor. Ok, ahora les voy a comentar un poco estas lecciones que hemos venido aprendiendo en esta primera etapa. Como les decía, esta primera etapa ha sido del desarrollo de los estudios definitivos antes de empezar las obras físicas principalmente. La etapa de ejecución de los proyectos es una etapa que tiene mucho que ver con la gestión de contratos. Entonces ahí la primera recomendación, luego de esta lección, es que tiene que haber personas que conozcan de contratos. Una obra, un expediente técnico, un documento equivalente, me va a llevar a mí a hacer licitaciones, a generar contratos, y los contratos van a definir, ¿no es cierto?, cómo quiero que se ejecuten las actividades. Entonces, digamos, una primera lección es que el equipo que esté a cargo de la ejecución de estos proyectos tiene que tener personas que conozcan muy bien cómo se gestionan contratos. En nuestro caso, por ejemplo, son contratos incluso que tienen financiamiento internacional. Entonces, hay aspectos de lineamientos que tenemos que manejar dependiendo quién es la entidad del financiamiento internacional. En nuestro caso es la cooperación japonesa con JICA y la cooperación del Banco Interamericano de Finanzas del BIC, ¿no? Pero probablemente ustedes tengan una ejecución directa y hay que conocer muy bien el reglamento de contrataciones del Estado o cualquier otra fuente que pueda existir. Entonces, hay que conocer muy bien el tema de contrato. ¿Qué otro elemento hemos visto? Que antes de lanzar la licitación para desarrollar los expedientes técnicos, debemos hacer un reconocimiento de campo porque recuerden que desde la fecha que uno declara viable el proyecto hasta la fecha que uno va a empezar a desarrollar los expedientes técnicos, pasa un tiempo de meses y en algunos casos un tiempo de años. Eso quiere decir que
no necesariamente las condiciones y la realidad que encontramos cuando se hizo el estudio de preinversión sigue siendo el mismo al momento de hacer el estudio definitivo y los expedientes. Entonces hay que verificar acá el perímetro y las condiciones del terreno para tener una claridad si el área sigue siendo el mismo. Y aquí aparece una figura, la figura de la disposición transitoria. Cuando uno diseñe en la formulación del proyecto, y esta es un poco una lección que le voy a robar un poquito a Juan Candia, es un poco una lección de la parte de formulación, ¿no? Cuando se termine la formulación, hay que indicar, hay una recomendación que en tanto no esté el relleno operando y sigan disponiendo residuos en el botadero, hay que asegurar que se indique un área de disposición transitoria para que la municipalidad, cuando siga disponiendo los residuos en el botadero, lo haga en un lugar con coordenadas definido y establecido y no se vayan por los bordes y se sobresalgan del área inicial que tenían. Esto nos hemos dado cuenta ahora cuando hemos empezado a hacer la verificación en campo, ¿no? Que hemos visto que como el botadero ha seguido funcionando, se ha seguido disponiendo residuos sin un control y los residuos en algunos lugares no solo han aumentado en volumen, sino también han aumentado en cuanto a cobertura y superficie. Y aquí puede pasar algo que nos puede generar una demora en este inicio. Por ejemplo, si estos residuos sobresalieron del área que se saneó cuando se declaró viable el proyecto, nos genera un trabajo adicional que es hacer el saneamiento de este área adicional. Entonces ahí tenemos un saneamiento adicional porque hay un área nueva, ¿no? Que a veces puede representar el 10%, el 15%, el 20% del terreno total, pero que habría que definir si no se pueden mover los residuos, vamos a tener que sanear ese nuevo terreno. Y en ese nuevo terreno aparecen también otras áreas. A veces hay accesos cuando hay de por medio un terreno dentro de una comunidad y hay que tramitar un derecho de vía, ¿no? Con la comunidad. O también, como bien mencionó Juan, el tema de canteras, ¿no? A veces el estudio de canteras no se selló al 100%, vale decir, las canteras a veces no tienen permiso oficial, o las canteras a veces atienden a varias obras de la región y entonces no hay garantía que esa cantera cubra el 100% del material que demanda este proyecto, o los ensayos de laboratorio no fueron completos de la cantera, o en otros casos la cantera está al costado del botadero, que es un terreno público y podría también sanearse a nombre de la municipalidad, lo cual sería más fácil para la disponibilidad del material. Entonces aquí aparece también una nueva área de saneamiento. Entonces el saneamiento es un tema, yo diría, uno de los temas neurales en este tipo de proyectos, que nos va a acompañar entre la formulación e incluso en la ejecución, cuando el tiempo que ha pasado entre formulación y ejecución a veces es muy largo. Lo otro que, si el tiempo es largo, hay que prever que los convenios y los arreglos institucionales estén vigentes y si no hay que actualizarlos. Cuando el relleno está operando, no solamente hay que verificar que esté operando, sino además hay que verificar que el relleno esté cumpliendo con las medidas de mitigación ambiental que fueron aprobadas en el instrumento de gestión ambiental, ¿no? En su estudio de impacto ambiental del relleno. ¿Por qué? Porque una de las medidas de mitigación de los rellenos, cuando en el caso de que los botaderos estén al lado, que son muchos de los casos, por ejemplo, el manejo del lixiviados va a ser una actividad compartida entre el relleno y el botadero. Entonces es una medida de mitigación que hay que verificar muy bien porque hay que considerar cómo se está haciendo para que pueda ser incluido en el diseño de ingeniería detallada que se va a hacer. El otro aspecto que hay que empezar es, de estos tres componentes que vimos, tenemos que ir adelantando ya el componente social. Digamos, no vamos a esperar hasta que empiecen las obras. El componente social tiene que empezar un poco antes que empiecen las obras. Sobre todo en los botaderos en donde hay recicladores dentro del botadero que todavía están desarrollando actividades. En este sentido, nosotros hemos iniciado algunos planes de inclusión social en estas ciudades, haciendo pues el empadronamiento de estos recicladores,
para plantear cuáles van a ser las medidas que vamos a desarrollar para que estas personas puedan reinsertarse en los sectores de los programas de recojo selectivo que tiene la municipalidad para las actividades de valorización. Y este tampoco es un tema menor, porque hay un trabajo fuerte que hay que desarrollar. Lo otro es que nos hemos dado cuenta que, si bien es cierto el proyecto se declaró viable, hay municipios que no han hecho formalmente un cierre con un acto resolutivo. Entonces lo que hemos empezado a gestionar son resoluciones de la municipalidad en donde se clausura administrativamente ese lugar y se declare como un terreno intangible, ¿no? Entonces, eso es algo que también hemos hecho como condición previa. Y la otra condición previa es el tema de este nuevo instrumento de gestión ambiental que aparece para este tipo de proyectos, que es el plan de recuperación, ¿no? Así como los rellenos tienen su estudio de impacto ambiental, estos proyectos de recuperación de áreas degradadas tienen su plan de recuperación. De acuerdo a la normativa, estos planes de recuperación deben ser aprobados por las municipalidades provinciales. Sin embargo, hay muchas municipalidades que aún no han formalizado y desarrollado este requisito dentro de su TUPA, ¿no? Y entonces el procedimiento formalmente aún no está aprobado con todos los detalles. ¿Y qué hemos hecho ahí? Hemos tenido que asesorar a los municipios para que ellos puedan implementar su procedimiento, porque cuando terminemos el expediente definitivo, el expediente técnico, también vamos a hacer entrega del instrumento de gestión ambiental, que es el plan de recuperación. Y este tiene que ser aprobado antes del inicio de las obras. Recuerden que la normativa de evaluación de impacto ambiental nos indica que no se puede ejecutar ninguna obra o proyecto de inversión pública si no cuenta con una certificación ambiental, sobre todo los que están en el listado de inclusión del sistema de evaluación de impacto ambiental. En ese sentido, estas son las condiciones previas que hay que verificar antes de empezar a hacer los estudios definitivos, porque si no, después vamos a avanzar, parar y retroceder, porque hay todavía temas pendientes. Quizás esto nos ha tomado meses en el arranque, pero son lecciones que obviamente hemos aprendido con este primer grupo de ejecución de proyectos. Luego tenemos los estudios de campo. Si bien es cierto, en la preinversión se hicieron estudios de campo, ahora viene pues la actualización y verificación en la situación actual. Y aquí hay que tener mucho cuidado con los términos de referencia que vamos a elaborar para contratar estos servicios. Yo les había dicho, esto es gestión de contratos, entonces los términos de referencia tienen que ser muy bien detallados. Y la recomendación es que no lo elaboren si antes no hacen una visita de campo actual. Hay algunos elementos nuevos que han aparecido a raíz de marzo del 2020 y es el tema de la pandemia. ¿Qué nos puede pasar? Pueden haber nuevas cuarentenas que dilaten los plazos. Pueden haber demoras en cuanto a la entrega de los ensayos de los laboratorios, que también nos ha pasado. Se han demorado más de lo que normalmente se demoran. Y si el proyecto tiene un monto muy grande y es una licitación internacional, pueden haber empresas extranjeras o consultores internacionales que por el tema de pandemia a veces tienen restricciones de venir al lugar. Y entonces el término de referencia tiene que ser un poco flexible para poder incluir estos elementos, porque si no el contrato se quedaría parado hasta que se pueda cumplir con todos los detalles, ¿no? Entonces el proyecto no puede parar, hay que incluir estos elementos porque obviamente son elementos que podrían presentarse ahora con la pandemia. Aquí hemos visto que a veces no hemos precisado con mucho detalle los procedimientos y metodologías de campo para los ensayos o los estudios de campo. Y eso es algo que hay que precisarlo porque si no empieza un poco la demora en cuanto a la calidad del producto que uno necesita frente a lo que el consultor va a entregar, ¿no? Entonces ahí hay que ser muy, muy detallista, ¿no? Es mejor que nos sobren las líneas a que nos falte algún detalle. Y ese creo que es un error común, y hago un mea culpa acá de la mayoría de equipos que trabajan, digamos, en el aparato público porque siempre estamos corriendo contra el tiempo, ¿no? Los estudios de campo, nosotros pensamos hacerlos en paralelo al inicio, así estaba diseñado.
Y nos dimos cuenta que conforme fueron apareciendo los resultados, no necesariamente se deben hacer en paralelo. Y la mejor forma de hacerlos es hacerlos de manera progresiva. ¿Por qué de manera progresiva? Porque, por ejemplo, los resultados de la topografía me puede dar información que me permita planificar mejor las líneas de geofísica que tenga que hacer. Los resultados de la línea geofísica me puede dar resultados de presencias de material húmedo con lixiviado o posibilidad de lixiviado que me puede indicar mejor dónde ubicar los puntos de monitoreo de suelo y dónde ubicar los puntos de monitoreo ambiental. Entonces, ahí lo ideal es que estos sean de manera progresiva su ejecución y no salgan todos en paralelo, ¿no? Porque cuando salen todos en paralelo, tienen al equipo haciendo la geofísica y el otro equipo haciendo el monitoreo ambiental y de repente el geofísico le dice, en este punto no hay lixiviado. Los lixiviados aparecieron 500 metros noroeste y el equipo ambiental ya hizo su toma de puntos de monitoreo ambiental, incluso ya está de regreso a Lima y ya no tiene tiempo de reprogramar los monitoreos. Entonces, estas son cosas que hemos aprendido en este primer grupo de estudios que hemos venido haciendo. Los otros elementos que hay que tener mucho cuidado son los plazos. En los plazos siempre hacemos un mal cálculo con respecto a los plazos administrativos que tienen que ver con levantamiento de observaciones. A veces tenemos un inspector o un supervisor del servicio, el tiempo de ese supervisor, y cláusulas también que me permitan penalizar y cláusulas que me permitan suspender o resolver el contrato de manera inmediata, ¿no? Que son algunos aspectos que deberían considerar. Siguiente, por favor. Cuando empiecen a hacer los estudios definitivos, el equipo de estudios definitivos necesita tener ojos en campo y es bueno tener un contacto siempre en campo para alguna visita para precisiones finales, cuando ya se está haciendo los detalles del diseño de ingeniería. Las memorias descriptivas deben conversar con todos los capítulos de los componentes y a veces los componentes son hechos por diferentes especialistas y las memorias a veces no integran a través de un hilo conductor cada uno de los componentes que se están diseñando desde el punto de vista de ingeniería. En el caso de estabilidad de taludes, un dato que hemos identificado y que siempre está ausente es el dato de densidades de los residuos. Entonces se ha estado usando datos de otros países y aquí sería bueno considerar cuando se hagan los estudios de campo algún punto de referencia de densidad de los residuos. Y en el mejor de los casos, ¿no? Considera siempre los escenarios más críticos para las proyecciones de estabilidad. En el paquete de sellado, inicialmente uno siempre lo que propone es retirar toda la cobertura, ¿no? De la superficie porque siempre está pensando poner una capa al 100% impermeabilizada para evitar la infiltración. Que hemos visto que en algunos lugares por la antigüedad hay algunas áreas que ya tienen mucha vegetación y no es una vegetación, digamos, herbácea. En algunos casos hemos visto vegetación arbustiva y en otros casos vegetación arbórea. Y en esos casos nos hemos dado cuenta que es mejor mantener ese sector con esa vegetación porque esa vegetación ya se ha adherido al terreno y ha empezado a elaborar un proceso de resiliencia natural y recuperación natural. Y entonces hemos visto que este tema del sellado hay que sectorizarlo y ya no hacer un sellado estándar para todo el área. En los casos obviamente que ameriten. En otros casos sí se va a hacer la retirada de todo el 100% de la cobertura. Eso dependerá de cada caso. Bien mencionaron, aquí estamos hablando de residuo, que es materia orgánica, y la preocupación de la materia orgánica es, yo siempre hago la referencia a los estados de la materia, ¿no? Este sólido va a empezar a transformarse y va a cambiar a líquido, a gas, sólido, líquido, gas, sólido, líquido, gas. Y entonces las alternativas de diseño de ingeniería tienen que estar pensadas en hacer ese manejo y hay que precisar bien en qué casos amerita un sistema de drenaje de lixiviados
Y digo en qué casos porque en algunos botaderos la antigüedad es tan larga que el residuo está casi seco a más del 90%. Entonces, a veces, no en todos los casos es necesario pensar en una instalación de un sistema de drenaje del lixiviado para capturar ese lixiviado. Y la siguiente, por favor, la siguiente lámina. Y también de la ubicación de muchas chimeneas para ventear el gas, ¿no? Porque de hecho, en la mayoría de casos vamos a encontrar muy poco gas o casi nulo gas. Y hay que tener cuidado porque lo que nos hemos dado cuenta es que cada manipulación que yo haga de la masa de los residuos, cada perforación que yo haga para ubicar un dren, un punto de control, de monitoreo o una chimenea de gas, lo que puede generar es que se desestabilice la masa del residuo. Y esa es una masa que ya tiene 15, 20 años, que tiene una estabilidad natural, y entonces mientras yo más la manipule, podría ser un impacto negativo de desestabilización. Y eso es algo que hay que tener mucho cuidado. Esto lo hemos aprendido porque, claro, estos han sido los primeros proyectos que está haciendo la unidad ejecutora, pero hemos contado con consultores de otros países que nos han contado lo que les ha ocurrido a ellos luego de 10 años, de 15 años que han ejecutado estos proyectos, ¿no? Entonces siempre la mayoría nos han recomendado que aquí lo más importante es cuidar la estabilidad de la masa del residuo, porque recuerden que el residuo no es un material muy sólido y consistente. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Cualquier invasión con infraestructura, digamos, artificial, va a generar algún movimiento que puede desestabilizar la masa. Entonces hay que ser muy precisos con cuántos drenes debemos instalar, en dónde los debemos instalar, a qué profundidad y a qué altura, ¿no? Hay que tener mucha precisión con esos detalles. ¿Qué otra lección aprendida tenemos? El tema de riesgos es clave. No es suficiente con los planes de emergencia durante obras. Hay que irnos incluso a ver contingencias de eventualidades, de eventos en los botaderos de sierra, de ceja de selva y de selva. A veces hay eventos de peligros naturales que también pueden invadir y pueden generar un riesgo en la infraestructura que se quiere estabilizar. Y entonces hay que tener mucho cuidado con incluir todos los posibles riesgos que puedan presentarse, porque como bien mencionaba Juan Candia, el periodo de post-inversión es largo, ¿no? Tenemos 10 años que asegurar esa estabilidad de esos residuos. ¿Qué otra debilidad hemos visto en los expedientes? Que los consultores no entran a muchos detalles en cuanto a los metrados y planos, y es importante que en el equipo del diseño de ingeniería no solamente existan profesionales expertos en consultoría y diseño, yo diría más bien deberían también haber expertos en obra, aun cuando no estamos en la obra, porque quien va a leer estos planos y quien va a leer estas memorias van a ser los que van a ejecutar la obra. Entonces, si el ejecutor de la obra no va a entender cómo es el proceso constructivo y el detalle de planos, se van a presentar problemas luego cuando se ejecuten la obra. Otro aspecto que hemos creído conveniente en este grupo, en algunos casos, considerar es que este componente 2 de fortalecimiento municipal que veíamos en el segundo componente del árbol que les enseñé, es posible que sea mejor el componente de adiestramiento, cargarlo en el componente inicial de obra. ¿Por qué creemos esto? Porque el que va a implementar las infraestructuras, ¿no es cierto?, el que va a ejecutar el proyecto, es el que mejor conoce lo que está dejando y lo que la municipalidad va a operar. Porque si yo contrato otro servicio de otro equipo nuevo, que no tiene idea de lo que se ha construido, le puede tomar más tiempo y le puede costar más entrenar a los funcionarios municipales para las actividades de mantenimiento. Esta es una novedad que nosotros estamos incluyendo en un grupo de los proyectos, porque queremos validar efectivamente si esto puede dar mejores resultados, ¿no? El que construye la obra, antes de que se vaya y entregue la obra, que haga el manual
de operación y mantenimiento y que entrene a los funcionarios que van a hacer el mantenimiento de esa obra cuando se concluya, ¿no? Entonces es algo nuevo que vamos a experimentar y creemos que nos podría dar mejores resultados. La siguiente, por favor. Bueno, ya proyectándonos en algunas cosas para las obras, ¿no? A raíz de otras obras que tenemos en la unidad ejecutora, de hecho hemos visto que hay muchas discrepancias en cuanto a los supervisores y los ejecutores y los contratistas, ¿no? Entonces, esto involucra de que antes de arrancar hay que tener un buen conocimiento de lo que el contrato establece por ambos actores. Hay que ser un poquito más agresivos en cuanto a la implementación de los protocolos de bioseguridad en obras, ¿ya? Por ejemplo, las pruebas mensuales de todo el personal, ¿no? Entre otros elementos, distanciamientos, equipamientos y todo. Hay que tener mucho más cuidado con esto y bueno, aquí no escatimar costos, aunque esto ha hecho que los proyectos se incrementen un poco más en sus costos, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con este tema, porque todavía sabemos que tenemos este tema de pandemia muchos meses más todavía acá en el país. Los contratistas y supervisores deben conocer el expediente técnico a detalle y aquí lo bueno es que el ejecutor o el titular del proyecto se siente con estos actores y revisen bien el expediente, sobre todo identificando los aspectos más críticos, ¿no? Porque en los aspectos más críticos es donde normalmente hay la mayoría de discrepancias que puede haber entre el supervisor y el contratista. Y entonces es importante que exista un control de calidad que esté mirando, ¿no? Y esté monitoreando el trabajo que hace el contratista de obra y también el de supervisor, ¿no? No hay que dejarlos solos, ¿no? Hay que tener ahí un control de calidad sobre ellos. La siguiente. La coordinación es importante, dependiendo quién sea el ejecutor. En nuestro caso, nosotros somos los ejecutores, pero digamos los titulares del proyecto son las municipalidades, son los que finalmente van a hacerse cargo de la operación y mantenimiento. Dependiendo quién sea el ejecutor, si no es la municipalidad directamente, hay que involucrar a la municipalidad desde los expedientes técnicos, durante la ejecución de las obras, para que cuando la obra se culmine, la entrega de obra sea lo más eficiente, rápida y amena posible, ¿no? Y no existan demoras en la recepción de la obra. Esto es un dato también importante a considerar. La entidad debe asegurar que al inicio de la ejecución de las obras, bueno, existan algunos elementos como los BMMs, ¿no? Las vías de acceso habilitadas, sobre todo en zonas donde llueve mucho, en selva, nos ha pasado algunos dolores de cabeza para arrancar la obra. La validación de la topografía del terreno, la conformación de los volúmenes de los residuos y finalmente un aspecto que es importante y lo mencionaron muy bien los dos que me antecedieron, ¿no? El tema de los actores involucrados, ¿no? Los actores involucrados es clave, son actores que siempre deben estar participando del proceso, hay que estar informándolos, sobre todo en zonas donde hay mayor predominancia de terrenos, donde hay comunidades nativas, comunidades campesinas, y hay que estar siempre explicándole las bondades del proyecto, los tiempos, las actividades, por qué vamos a cruzar por algunos tramos o sectores de sus terrenos, para evitar algunos conflictos que nos podrían paralizar el proyecto, ¿no? Y ustedes mejor que yo saben la cantidad de proyectos que están paralizados en el país por algún desencuentro con algún actor social que inicialmente estaba de acuerdo con el proyecto y a mitad de la ejecución de la obra, por alguna discrepancia, pues paralizaron los proyectos, ¿no? Entonces es un aspecto también a considerar hasta la entrega de la obra y no descuidar estos aspectos también de algunos posibles conflictos que se podrían presentar. Ok, muchas gracias. Eso sería todo. Habrá otro momento para seguir contándoles nuevas lecciones aprendidas. Muchas gracias y adelante, Francis. Muchas gracias, Juan, por la exposición brindada. Vamos a pasar al bloque de preguntas vinculadas a esta capacitación. Las primeras preguntas estarán a cargo de José Petit. La primera pregunta es, si actualmente hay un botadero reconvertido en relleno sanitario
para el cierre debe realizarse a través de proyectos de recuperación de áreas degradadas? Gracias, Francis. Sí, esta es una pregunta que hemos tenido en algún momento. Entonces, para hacer si actualmente ya es un relleno, lo que estamos planteando siempre es que se tiene que hacer primero a través de un plan de cierre. ¿Por qué? ¿Por qué se hace a través de un plan de cierre y tal vez no a través de un proyecto? Porque inicialmente todo relleno sanitario, desde que se elabora, desde que se tiene en mente, se diseña, mejor dicho, se desarrolla a través, también se le pide un plan de cierre. Entonces, al pedir el plan de cierre, se tiene que considerar al final del proyecto. ¿Cuándo se haría un proyecto? El proyecto se haría más bien cuando no se ha considerado algunos puntos iniciales y equipamientos, infraestructuras que tengan que ver dentro de este relleno, ¿no? Entonces, es ahí que se considera el proyecto. Pero el plan de cierre serían más que todo a través de algunos gastos que no son de capital y que pueden fácilmente ayudar a cerrar el relleno. Sí, adelante, Francis. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué requisitos importantes consideras para ejecutar un proyecto de recuperación de área degradada por residuos sólidos? Bueno, los que me antecedieron, tanto Juan Candia como Juan Pilco, han hecho varias precisiones al respecto y que son muy importantes, tales como el saneamiento físico-legal, ¿no? Y algunas otras consideraciones que se han tenido en base a la experiencia. Pero una que yo diría que tal vez es muy relevante y que creo que ha sido que ha tenido una constante entre todos los expositores, tanto con Juan Candia como con Juan Pilco, es que se debe tener siempre en cuenta que debe existir un relleno sanitario en operación para que realmente se pueda llevar a cabo este proyecto de recuperación de áreas degradadas. Adelante, Francis. Gracias. Gracias. La siguiente pregunta es, cuando se está formulando un proyecto de inversión de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos, ¿qué condiciones se deben cumplir? Bueno, es muy parecido a la pregunta anterior, pero es importante hacer algunas precisiones. Debe existir un proyecto que incluya un relleno sanitario en formulación o un relleno sanitario en operación. ¿Por qué se da la diferencia entre estos dos conceptos, en formulación versus en operación? Puede ser que nosotros estemos elaborando actualmente, por ejemplo, un proyecto de recuperación de áreas degradadas, y en la elaboración o en la formulación, mejor dicho, hablando en los términos de Invierte, en la formulación de este proyecto, lo que se tiene que hacer es que ver la correspondencia si también existe una formulación de un relleno sanitario. Pero ya cuando estamos ya portas, ya en la ejecución prácticamente, o sea, tenemos que tener el 100% de seguridad que ya el relleno sanitario está en operación. Entonces, es muy importante hacer esta diferencia, ¿no? Entre el proceso o la fase en la que se encuentra actualmente el proyecto del relleno sanitario. Gracias, Francis. Adelante. Muchas gracias, José, por la claridad de sus respuestas. Vamos a pasar a la cuarta pregunta a cargo de Juan Candia. La cuarta pregunta es, ¿qué indicador se debe tomar en cuenta al evaluar un proyecto de recuperación de áreas degradadas por residuos sólidos? Sí, Francis, gracias. En estos proyectos, si bien es cierto, estamos viendo, ¿no?, que hay un volumen de residuos sólidos que ha afectado, pues, un área natural, ¿no? Y hay costos que se van a, digamos, ¿cómo se va a referir a todas las acciones para mitigar, para hacer su cierre? Teniendo en cuenta los aspectos ambientales y teniendo en cuenta los aspectos sanitarios que han ocasionado. Entonces, para estos proyectos, el MINAM pues ha establecido el indicador costo-eficacia, ¿no?
tener en cuenta el valor actual de costos y en relación al volumen de residuos sólidos que voy a intervenir en la recuperación de áreas degradadas por estos tipos de residuos municipales, ¿no? Entonces, ese es el indicador. El sector también tendrá que, bueno, establecer ya una línea de base. Si bien es cierto, Juan Pilco ha señalado que estos proyectos son, digamos, se están comenzando a gestar, a intervenir, ¿no? Reciente, todavía no hay una base de datos, pero sí es necesario, digamos, generar data con este tipo de indicador para que tal vez en un futuro podamos ya hacer con toda esta información, establecer cuáles serían sus líneas de corte, ¿no? Este indicador, bueno, está dentro también de las fichas técnicas estándar, ¿no? En el cual cada unidad formuladora tendrá que señalarlo y registrarlo ahí, ¿no? Adelante. Gracias, Juan. La siguiente pregunta es si una o más municipalidades han hecho uso del botadero que actualmente ha sido recuperado mediante un proyecto de recuperación de áreas degradadas de residuos sólidos. ¿Quién responderá por la operación y mantenimiento? Si bien es cierto, las normas del MINAM en la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, el decreto relativo 1278, establece que cada generador es responsable de los residuos sólidos que genera, ¿no? En este caso, pues, un botadero si ha estado operando más de una municipalidad distrital, ¿no? Entonces, lo que deberían hacer, lo que señala la normativa es que, ¿cómo se llama? Deben hacerse de manera, digamos, cubrir estos costos de inversión y estos costos tal vez de operación, ¿no? Ese es lo más ideal. Si ya se tiene identificado que este botadero ha estado digamos, disponiendo sus residuos en las municipalidades distritales, ¿no? Digamos, municipalidad A o B, ¿no? Entonces, en este caso deberían coordinar, hacer todos los arreglos institucionales para que puedan realizar en este caso, todos los costos, cubrir los costos de operación y mantenimiento, ¿no? Siempre en coordinación con la provincial, dado que ellos aprueban estos planes de manejo, en este caso de planes de recuperación de áreas degradadas, que es el instrumento de gestión ambiental con la cual van a continuar con toda su operación y toda la implementación para su cierre correspondiente, ¿no? Adelante. Adelante, Francis. Gracias. La siguiente pregunta es, en el caso de un proyecto de recuperación de áreas degradadas, ¿cómo se calcula la oferta y la demanda del proyecto? Habíamos señalado, pues, acá, este no es un servicio, ¿no? Ya lo señaló, pues, José, si bien es cierto, este es una intervención en el cual se está haciendo sobre un área natural que ha sido afectado por los residuos sólidos, es recuperar ese espacio natural, ¿no? Acá, debido por la inadecuada disposición final de estos residuos, ¿no? Entonces, acá lo que se está enfocando con estos proyectos es ese espacio que ha sido afectado, volverlo a su estado natural o de acuerdo a las condiciones, digamos, que están en su entorno, ¿no? Entonces, acá solamente se calcula el volumen o el área que ha sido afectada, ¿no? Y en función a eso, tú puedes hacer las dimensiones. No es como en el caso, digamos, el servicio de limpieza pública cuando es la construcción de un relleno sanitario, en el cual sí, por un periodo, digamos, de 10 años, tú estimas cuánto volumen de residuo sólido va a generar la ciudad y tendrías que cubrir digamos, una demanda de generación de residuos sólidos por parte de la ciudad y esta tendrías que tener esa oferta para cubrirlo por un periodo de 10 años donde vas a habilitar tus celdas. Acá ya existe, ya fue afectado el espacio y lo que se requiere es volver, digamos, intervenir en este espacio natural y volverle a las condiciones naturales, ¿no? Entonces, la forma como se está dimensionando es en función al volumen de residuos sólidos que afecta a este espacio natural, ¿no? Adelante, gracias.
Muchas gracias, Juan, por la claridad de sus respuestas. Vamos a pasar a las siguientes preguntas a cargo de Juan Pilco. La séptima pregunta es: ¿puede no haber concluido el saneamiento físico legal del terreno en los siguientes casos? Yo les comentaba, de hecho, Creo que- puede pasar de que uno piense que el saneamiento está concluido, ¿no? Porque saneó el terreno en la preinversión, pero como les comentaba, puede ser que exista, digamos, un área nueva por el tiempo adicional que el botadero siguió recibiendo residuos. Entonces hay una nueva área que se tiene que sanear, los terrenos adyacentes también, y las posibles canteras que puedan estar dentro del terreno que puedan abastecer al proyecto. Si no están saneadas, también habría que incluirlas en el saneamiento. Y finalmente, en algunos casos, vías en donde había que tramitar también el derecho de pase, ¿no? Es mejor tener el derecho de pase en la comunidad a eventualmente presentarse a alguna manifestación de ellos que no les permita pasar por esa vía, aun cuando la vía puede ser de 300 metros, 200 metros o incluso 100 metros, ¿no? ¿Ok? Adelante, Francis. Algunas consultas que dicen los estudios de campo ¿qué deberían considerarse los estudios de campo? Para iniciar los estudios de campo, yo les estaba aconsejando que lo mejor no es que todos se hagan en paralelo, hay que analizar cada caso. En sierra y sobre todo en selva a veces es mejor que sean de manera progresiva, ¿no? Primero empiezo con la topografía, luego la geofísica, y de acuerdo a esos resultados voy a tener mejor información para ubicar los puntos de monitoreo ambiental y los puntos de monitoreo de suelo, ¿no? Eso sería lo mejor. Adelante, Francis. La última pregunta es: ¿cuáles son los errores más comunes en los estudios definitivos? Hay mucha debilidad en este caso de proyecto, ojo, en este caso de proyecto hay un material que es importante, que es el material de cobertura para el sellado, ¿no? Entonces, ese es un material muy importante que tiene una incidencia, es el de mayor incidencia en este tipo de obras. Por lo tanto, los errores más comunes es que no profundizan mucho en los estudios de canteras. Ese estudio debe ser uno de los mejores estudios que se tengan que hacer, en términos de calidad y en términos de cantidad. Otro error común en estos expedientes son las memorias técnicas y los planos no tienen tanto detalle para que el contratista de obra sepa cómo ejecutar las obras físicas sin estar haciendo muchas consultas, ¿no? Y finalmente hay que considerar que no en todos los botaderos se va a tener que retirar la cobertura superior del 100% del área, ¿no? En selva ya les he dicho que puede pasar que haya en algunas zonas que ya tengan mucha vegetación adaptada al lugar, y lo mejor es ahí plantear otra opción de sellado, y la demás área sí tendrá un sellado pues convencional impermeabilizado, ¿no? Esos serían, digamos, algunos de los errores comunes en este tipo de proyectos, ¿no? Adelante, Alice. Bien, muchas gracias a nuestros expositores por la claridad de sus exposiciones y sus respuestas. Muchas gracias también a los asistentes que nos acompañaron el día de hoy. Bien, muchas gracias al público asistente y nuevamente a nuestros expositores. Por último, comentarles que en la subsección de capacitaciones virtuales de la sección de inversión pública de la UABC Ministerio podrán acceder a la programación de capacitaciones, en donde podrán encontrar el calendario de capacitaciones, el enlace para que puedan acceder a ellas y así como para que puedan realizar sus preguntas. También pueden encontrar las capacitaciones realizadas y, por último, los recursos de aprendizaje, donde encontrarán infografías, videos tutoriales, videos educativos, entre otros, sobre temas relacionados con el INVIERTP y la gestión de la inversión pública. Muy buenas tardes.